Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 197. El archiduque y el restaurante italiano. Parte 2. Llegamos al restaurante italiano a mitad de la sentencia de Sylvester. Cerró la boca y puso la cara de archiduque que llevaba en público. Este era un restaurante bastante grande ya que estaba en el norte de la ciudad, pero era del mismo tamaño que los otros edificios de 6 pisos de alrededor. Desde fuera, era casi imposible decir que había sido modelada según la mansión de un noble. Los asistentes bajaron de su carruaje primero llevando nuestras cosas, luego los guardias bajaron del suyo. Una vez limpiado el exterior del restaurante y despejado de cualquier obstáculo para facilitar el paseo hasta la puerta principal, Karstedt bajó del carruaje con Ferdinand, luego me ayudó a bajar, dejando a Sylvester el archiduque para que saliera el último. Los 3 carruajes alineados uno al lado del otro, llamaban la atención de los transeúntes. Incluso aquellos que no sabían quiénes éramos podían decir a simple vista que éramos obscenamente ricos, y una galería insignificante cada vez más grande comenzó a formarse a una distancia razonable. Démonos prisa en entrar, Sylvester, sugerí. La puerta se cerró detrás de nosotros al entrar, bloqueando la mayor parte del olor del exterior y liberándonos de los ojos intrigados del público. Dejé escapar un suspiro de alivio y me di la vuelta para ver a Benno, Mark, al maestro del gremio, Frida, y los camareros, todos arrodillados con los brazos cruzados frente a sus pechos. Hacía mucho tiempo que no veía a Frida, pero no podía mencionarlo porque ya no era Mine. Sintiéndome un poco sola, escuché a Benno dar un largo saludo como su representante. Somos los dueños y empleados del restaurante italiano. Que este encuentro casual, ordenado por los vibrantes rayos de verano de Leidenschaft del dios del fuego, sea bendecido por los dioses. Que esta reunión sea bendecida. La última vez que visité el restaurante italiano, su decoración interior aún no estaba terminada. Ahora se veía completamente diferente. Había marcos de ventanas y puertas ornamentadas, las paredes estaban adornadas con tapices. Se habían colocado alfombras y varias pinturas y jarrones llenos de flores servían para puntuar la ya opulenta atmósfera. El vestíbulo de la entrada estaba amueblado con bancos y sillas para que sirviera de sala de espera, y pude ver los adornos que Rosina y Fran habían elegido hace tiempo. Esta es la sala donde sus honorables guardias comerán. Como no se construyó pensando en los nobles, es de una calidad ligeramente inferior a la del comedor principal, pero les pido perdón por esto. Benno se refería a una simple habitación que tenía una mesa de gran tamaño y varias sillas. Aparentemente era un área de comida para los miembros del personal, pero también podía usarse como un espacio de espera extra mientras se despejaba la sala principal. Como no había sido diseñado para clientes reales, el hecho de que fuera demasiado simple para los guardias nobles no podía ser evitado. Este es el comedor. Impresionante. Se siente como uno que un med noble o ley noble podría tener. Es difícil de creer que esto esté en la parte baja de la ciudad, dijo Sylvester. Aprecio sus amables palabras, respondió Benno, con un visible alivio en su rostro. El restaurante en el que había gastado tanto tiempo y dinero había recibido la aprobación directa del propio archiduque, así que pude entender su reacción. Tallados con esmero, el revestimiento de la cintura corría a lo largo de la pared, junto a varios estantes decorados con platos y jarrones de aspecto costoso, además de un libro de ilustraciones que había hecho y la grulla de los deseos de origami que le había dado a Benno hace mucho tiempo. Las mesas estaban pulidas con un brillo reluciente, y tenían tantas servilletas y menús como personas sentadas. También había un jarrón de flores de temporada en medio de cada mesa, lo suficientemente corto como para no oscurecer la visión de los clientes sentados frente a frente. Incluso habían añadido una linda campanita para llamar al camarero. Di un gran asentimiento de satisfacción. Ahora, por favor,
Síganme. Una vez que miramos alrededor del restaurante a nuestro gusto, fuimos guiados a nuestra mesa. Eckhart se paró en la puerta que daba a la mesa, y Brigitte estaba al otro lado de la puerta, afuera. Mientras tanto, Damuel y Cornelius se dirigieron a la sala lateral. Ahora presentaré a los que financiaron el establecimiento de este restaurante. La primera es Lady Rosamine, la hija adoptiva del archiduque. El menú que se sirve hoy en día consiste en gran parte en recetas proporcionadas por ella. El siguiente es Gustave, el maestro del gremio de comerciantes, y su nieta, Frida. Contribuyeron enormemente a la formación de nuestros camareros y cocineros. Benno presentó al archiduque a los que comerían con nosotros, y fue entonces cuando aprendí el nombre del maestro del gremio por primera vez, Gustave. ¿Ustedes dos, eh? Sylvester le disparó a Frida y al maestro del gremio una mirada penetrante, sabiendo que conocían mi pasado como Main. El maestro del gremio siempre fue tan dominante y arrogante en mis recuerdos, pero aquí estaba prácticamente encogido mientras mantenía los brazos cruzados sobre su pecho. Gustave y Frida, he oído que ambos son personas sabias, que tienen narices afiladas para el beneficio y la habilidad para aprovechar las oportunidades que otros perderían. En ese caso, imagino que ambos ya saben qué hacer. ¿Tengo razón al pensar eso? Por supuesto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle, mi señor. Bien. Pronto, mi hija comenzará una nueva e importante industria. Te pido que ayudes a sus esfuerzos. Sylvester les ordenó indirectamente que ayudaran a Benno sin arrastrar los pies, y parecía que el maestro del gremio tenía toda la intención de hacer eso. Era una persona codiciosa, pero ya me había salvado la vida antes. Fue un alivio saber que se quedaría de nuestro lado. Frida, sintiéndose más a gusto ahora que el archiduque ya no la miraba con puñales, hizo contacto visual conmigo. Ambas sonreímos y asentimos con la cabeza. Cuando creciera, viviría en el barrio noble, así que quería asegurarme de que nos mantuviéramos en buenos términos. Mientras Benno hacía sus presentaciones, Fran estaba con los asistentes de Ferdinand preparando los cubiertos y platos que nosotros mismos habíamos traído. Los camareros se ocupaban de los platos de los demás, y vi a León entre ellos. La comida en sí fue traída en un carrito de servicio cubierto con ollas y grandes platos. Los asistentes y camareros empezaron a quitar los platos, cada uno preparándose para servir a sus respectivos jefes. Fran estaría sirviendo al archiduque hoy, mientras que Sam me serviría a mí. En cuanto al estatus, el archiduque necesitaba ser servido primero, pero era la primera vez que alguien trabajaba aquí, y nadie quería ser el que le sirviera inadecuadamente al archiduque estos platos únicos. Después de una breve discusión, se decidió que Fran era el más acostumbrado a mi cocina y que por lo tanto debía servir al archiduque, mientras todos los demás observaban lo que hacía. Así que este es el menú de hoy, ¿eh? Sylvester cogió la tabla que se había puesto en la mesa delante de él y la miró con gran interés. Pude ver una sonrisa formándose en su cara al ver la lista de varios platos que nunca había comido antes. León comenzó sirviendo pan esponjoso, tan recién horneado que aún estaba humeante. Su tentador aroma despertó mi hambre, haciéndome querer comer lo antes posible. Karstedt y Ferdinand miraron el pan con sorpresa, ya que no se parecía al pan al que estaban acostumbrados, mientras que Frida y el maestro del gremio lanzaron miradas en mi dirección. Fran suavemente puso un plato delante de Sylvester. Por un lado había una pila de ensalada de patatas hecha con mayonesa hecha a mano, y por otro lado estaba la ensalada de pájaros y verduras al vapor con un falso aderezo italiano en forma de media luna. Oh, poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin que nos honra con miles y miles de vidas para consumir, oh, poderoso eterno 5 que gobierna el reino mortal, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida tan graciosamente proporcionada. Una vez que la comida de todos fue servida, todos ofrecimos oraciones. Una vez hecho esto, recogí mi tenedor. Los que invitaban a otros a una comida comían primero, en parte para demostrar que la comida no había sido envenenada. Sí. Sabroso. Me comí la comida y vi que Sylvester se estaba atrincherando de inmediato. Su amor por las cosas nuevas era evidente por cómo ignoró la ensalada de verduras y en su lugar fue directamente a la ensalada de patatas, que nunca había visto antes. Eso fue todo lo contrario a Ferdinand,
que fue por la ensalada de aspecto familiar, antes que nada. Observé cuidadosamente a Sylvester para ver cómo reaccionaría. Masticó por un momento, luego abrió los ojos conmocionado y me miró. «Rosamund, ¿qué es esto?» Nunca antes había probado algo así, dijo, con sus ojos verde oscuro brillando de emoción. Aparentemente le gustaba la ensalada de papas. Se llama ensalada de papas. Se hierven las papas, se trituran, se ponen en otras verduras y se mezclan con mayonesa. ¿Se ajusta a tus gustos? Como dije, nunca he probado nada parecido antes, pero no está mal. Sí, no está nada mal. Parecía gustarle, lo que me recordó que los hermanos de Lutz estaban muy entusiasmados cuando les enseñé a hacer mayonesa. Dijeron que hacía que los vegetales amargos, anteriormente desagradables, supieran realmente bien. Por cierto, nunca había hecho mayonesa por mi cuenta desde que me convertí en Main. Mezclar los ingredientes requería mucha fuerza, y como no había batidoras eléctricas ni nada, no tuve más remedio que pedir ayuda. Karstedt, viendo a Sylvester ignorar la ensalada de verduras para centrarse en la ensalada de papas, probó la ensalada de papas él mismo. Masticó un poco y luego asintió con la cabeza. Su sabor es ciertamente único, pero no de mala manera. Solo una vez que vio las reacciones de ambos, Ferdinand le dio un pequeño mordisco. Su expresión apenas cambió, pero dado que luego se puso aún más en la boca, pude ver que estaba satisfecho con su sabor. Benno había estado observando a los tres archinobles para ver cómo reaccionaban tan estrechamente como yo, y al ver su aprobación, relajó un poco sus hombros y comenzó a comer de su propio plato. Él, Frida y el maestro del gremio habían comido los platos de práctica hechos por los cocineros, así que mientras disfrutaban de la comida, ninguno de ellos parecía sorprendido en lo más mínimo mientras comían. Sylvester, le dije cuando lo vi llegar a buscar más ensalada de papas, por favor, prueba la otra ensalada. Ni siquiera había tocado el pájaro al vapor todavía. Con una pequeña mueca nacida del odio a las verduras, Sylvester clavó un tenedor en su ensalada. Masticó un poco fuerte, luego parpadeó sorprendido y tomó otra cucharada. Rosamund, esta ensalada es antinaturalmente buena. ¿Qué clase de salsa le pusiste? Le puse aderezo de hierbas. Está hecho de aceite vegetal, sal, cítricos y algunas hierbas comestibles, pero el sabor cambia dependiendo de con qué lo hagas. En este mundo, era una práctica estándar cocinar salsas, y la mayoría de ellas se hacían con jugo de carne. Incluso pusieron una salsa similar a la salsa en las verduras. Sabía bien a su manera, pero a menudo provocaba que las verduras se volvieran grasosas, lo que no me gustaba demasiado. ¿Qué son los trozos blancos encima de las verduras? Parece carne de ave, pero es suave y sabe un poco diferente. Carne de ave, tienes razón. Llevó tiempo extra prepararlo, pero el sabor valió la pena, ¿no está de acuerdo? Incluso Sylvester con su desagrado por las verduras terminó la ensalada entera, y luego intentó pedirle a Fran unos segundos. Sylvester, si te llenas de ensalada ahora, no podrás comer nada de la otra comida que hemos preparado, dije. Buen punto. Tomé una porción de pan esponjoso y arranqué un pedazo del tamaño de un bocado, indicando que otros podrían hacer lo mismo si quisieran. Todavía estaba caliente, y el dulce aroma del pan recién horneado se elevó en el aire en el momento en que lo separé. Me metí la pieza en la boca, disfrutando de la cálida dulzura y la suave sensación en la boca. Sabe como el horneado de Hugo. Aunque usaban la misma receta, el pan de Hugo siempre salía ligeramente diferente al de Ela gracias a su mayor nivel de precisión y habilidad. Una sonrisa se extendió por mi cara mientras disfrutaba del sabor familiar, en cuyo momento noté que Frida agarraba con entusiasmo un trozo ella misma. Parecía que había estado esperando cuidadosamente que yo probara un poco primero. En el momento en que Frida tocó el pan aún caliente, me miró sorprendida. No esperaba que fuera tan suave, y lo apretó en su mano unas cuantas veces como confirmando que no se equivocaba. Luego arrancó un pedazo y se lo comió. Sus ojos se abrieron de par en par, y puso una mano sobre su boca mientras masticaba. Los destellos de sus ojos marrones se hicieron cada vez más brillantes, y pude ver fácilmente que estaba calculando el potencial de ganancias en su cabeza. Lady Rosamund nunca antes había comido un pan tan suave,
o que supiera tan naturalmente dulce por sí mismo. Me gustaría mucho servirlo aquí. Como era de esperar, aprovechó la oportunidad. Esperaba tanto, ya que ni siquiera le había enseñado a Hugo a hacer la levadura natural, sino que le daba la levadura que yo misma había hecho. Ahora bien, ¿cómo debería rechazarla? Pensé, solo para que Sylvester sonriera e interviniera antes de que pudiera decir algo. Frida, ¿verdad? Lo siento, pero eso no va a pasar. Este pan es una receta secreta que voy a usar para sorprender a los nobles en el invierno, dijo, antes de mirarme con brillantes ojos verdes. Tenía la intención de usar el pan esponjoso para fortalecer mi posición en la sociedad noble, por lo que no tuve ningún desacuerdo al respecto. Sylvester es correcto. Permití a los chefs hacer este pan ya que Sylvester y mi padre estaban de visita, pero solo se revelará al mundo cuando llegue el invierno. Entiendo. Es una pena, dijo Frida con una sonrisa antes de dar otro mordisco. Por lo que entendí, Lizzie era su única chef, y me imagino que quería que ella también probara. Ciertamente sabe bien, pero... Karstedt, que estaba a la mitad de su tercer panecillo, frunció el ceño pensando. El hecho de que el pan sea tan blando lo hace un poco insatisfactorio. Creo que podría seguir comiendo esto para siempre y aún así nunca me sentiría lleno. La masticación era un factor importante para sentirse lleno y satisfecho. Hice una nota mental de que a Karstedt le gustaba el pan duro. Asegurarme de que tuviera tanto pan esponjoso como fuera necesario para satisfacerlo probablemente sería un gran golpe para mi cartera. Y esto es sopa consomé. Una gran olla de sopa fue llevada a la habitación en otro carruaje, y un aroma que llamó la atención de todos inmediatamente llenó la habitación. La sopa de color ámbar claro que había dentro no tenía vegetales ni nada mezclado, y se había cocinado lo suficiente para que el umami se condensara. Nada en toda esta región sabría como esto, ya que aquí era completamente normal que la gente hirviera las verduras y luego tirara el caldo. Huele bien, pero no tiene nada, dijo Sylvester con una mirada confusa después de ver a Franz servirle la sopa. En el mundo culinario aquí, todos entendían la sopa como un montón de vegetales que servía hasta que se cocinaba demasiado. La sopa que carecía de ingredientes visibles simplemente no existía. El sabor se hace más evidente cuando no hay nada en él. Creo que te sorprenderá lo sabroso que es, dije, acercando mi cara a mi tazón para poder disfrutar del olor. Tenía un aroma espeso, que me hacía agua la boca. Sumergí mi cuchara en la sopa de ámbar que había sido delicadamente colada una y otra vez, y el apetitoso olor se hizo aún más fuerte a medida que se extendían pequeñas ondas a lo largo de su superficie. Luego, me metí la cuchara en la boca, pasando el consomé por la lengua para disfrutar del sabor del umami denso. El sabor espeso y profundo tenía un sabor sorprendentemente refrescante, y no pude evitar suspirar de asombro. Hugo obviamente había trabajado duro en ello. Tal vez fue porque Hugo tenía mucha más experiencia, pero honestamente, esto era varias veces mejor que el consomé que ella había hecho. Yo seré quien juzgue eso, dijo Sylvester, poniéndose una cucharada de sopa en la boca. Sus ojos se abrieron de golpe, y luego comenzó a brillar con deleite mientras comía inmediatamente un poco más. En su tercera cucharada, movió la sopa en su boca mientras parpadeaba confundido. ¿Qué sabor es este? Tiene toques de carne, vegetales y todo tipo de cosas en él. Es una sopa hecha completamente de umami denso. Puedes usarlo para añadir sabor a otras comidas, también. Ferdinand se apretó la frente, con una mirada de puro desconcierto en su cara mientras comía el consomé. Uno pensaría por su expresión que realmente lo odiaba, pero la velocidad con la que lo comía sugería otra cosa. Ferdinand, pareces confundido por algo. No se ajusta a tu paladar. Ah. No, encuentro esta sopa bastante preciosa, dijo. Mientras yo estaba sentada y confundida por Ferdinand que alababa la comida por su apariencia en lugar de su sabor, se limpió la boca con una servilleta y explicó. De hecho, es realmente hermoso. Se puede decir con un solo sorbo lo profundo que es el sabor y cuántos ingredientes se usaron para formarlo, ¿no? Cada uno tiene su propio y delicioso sabor, pero aquí se han fusionado y condensado en uno. Y aún así, no hay nada en la sopa misma. Es tan claro que se puede ver hasta el fondo.
La sopa tiene una belleza que ha sido refinada a la perfección. Todavía me resultaba un poco difícil entender lo que quería decir, y definitivamente no esperaba que hablara de ello tan extensamente. Parecía seguro asumir que realmente le gustaba la sopa de consomé. El próximo plato está preparado, anunció un camarero, empujando otro carrito. En él había otro plato principal, los macarrones gratinados. Había sido horneado en pequeños cuencos de porcelana, que ahora se colocaban en platos de madera con asas para facilitar su sujeción. Estos tazones marrones están extremadamente calientes, así que tenga cuidado de no tocarlos bajo ninguna circunstancia. Por favor, sostén las partes de madera cuando comas. Todo el mundo podía ver de un solo vistazo que el gratinado acababa de salir del horno. El vapor salía de la salsa blanca aún burbujeante, y el queso encima se movía. El aroma proveniente del vapor blanco que llevaba el olor crujiente del queso cocido era irresistible. Como a este mundo le faltaban macarrones, me decidí a hacer pasta farfalle hecha a mano. Complementaba bien la salsa blanca, y nadie tendría que preocuparse de que la salsa hirviendo se enganchara en el interior y se quemara la lengua. Fue perfecto. Rosémain, ¿es esto queso horneado? Es algo similar. Ten cuidado de no quemarte la lengua mientras comes. Había varias recetas nobles comunes que implicaban poner queso en las aves o en las verduras antes de hornearlas, y yo había comido salsa de carne antes, pero nada aquí sabía a salsa blanca. Tal vez no existía todavía, o tal vez por casualidad nunca lo había probado. Envolví un poco de queso caliente alrededor de un pedazo de farfalle, lo soplé y luego lo puse en mi boca. Fuertes sentimientos de alegría me bañaron en el momento en que tocó mi paladar. Como los ingredientes aquí eran algo diferentes, el plato resultante tenía un sabor distinto al que yo estaba acostumbrado, pero esta era una receta que mi madre terrestre había usado para hacer en mis días como Urano. Rosémain. Sylvester dio un solo mordisco antes de mirarme con los ojos entrecerrados. ¿Cómo se parece esto al queso horneado? No saben nada a lo que estoy acostumbrado. Bueno, es queso, y fue horneado en un horno, así que creo que es justo decir que son similares. Todo lo demás es completamente nuevo para mí. ¿Qué es esta cosa blanca y caída, por ejemplo? Me gusta. Había elegido hacer un menú de recetas que se asemejaba a lo que se podría esperar encontrar en un menú para niños en un restaurante familiar específicamente para la visita de Sylvester, y parecía que esta decisión había sido un éxito rotundo. No pude evitar reírme un poco al ver los ojos verdes de Sylvester mientras recogía la salsa blanca. Esto es salsa blanca. Se hace con mantequilla, leche y harina, con sal al gusto. Como pensaba, la salsa blanca no existía aquí. Karstedt dio un mordisco de gratinado antes de bajar el tenedor. Miré para verle mirándome fijamente, con una expresión seria en su cara. No le debe haber gustado. Cuando vivías conmigo, probé muchos de esos extraños dulces que hiciste hacer a tu chef, pero nunca hiciste nada como esto fuera de la ceremonia de bautizo. ¿Tus chefs también hicieron esta comida, Rosémain? Sylvester levantó la cabeza con un repite, en el momento en que oyó a Karstedt decir dulces extraños, pero yo lo ignoré y le respondí a Karstedt. Mi madre no es tan descuidada como para confiar la cocina a un chef que acaba de llegar. Mi chef se ganó su confianza haciendo dulces, y solo recientemente hemos empezado a intercambiar recetas. Aún pasará algún tiempo antes de que permita a mi chef hacer comidas reales. Entiendo. Algún día. Elvira priorizó conseguir recetas de dulces para sus fiestas de té. Por lo que recuerdo, no había intercambiado más que unas cuantas recetas normales con ella, y ella me había dicho que su principal tarea era hacer dulces durante la ceremonia de bautismo. Fue una pena que terminara desmayándome antes de poder comer algo. En ese momento, Cornelius entró en la habitación con una sonrisa satisfecha, habiendo terminado de comer primero. Estoy aquí para relevarte de tus obligaciones, le dijo a Eckhart. A los guardias se les ordenó comer rápido ya que comían por turnos, pero, según entendí, se les servía lo mismo que a nosotros. Y a juzgar por la forma en que Cornelius se daba palmaditas en el estómago, se había saciado. Eckhart, que solo había podido ver comer a todos los demás, salió caminando de la habitación,
Su expresión plana no vaciló ni un segundo. Damuel y Brigitte probablemente estaban cambiando de lugar fuera de la puerta. Un carrito fue empujado a la habitación justo cuando Eckhart se fue. Era el segundo plato de la comida y el primero con carne. Preparé esto pensando que te gustaría tener algunos platos de carne, Sylvester. Se llama guiso, de filete de hamburguesa, dije. Estaba seguro de que le gustaría y, como era de esperar, sus ojos brillaban. En realidad, hacer un filete de hamburguesa aquí no fue fácil ya que picar la carne era mucho trabajo, y comprar carne molida a toda prisa como en mis días como Urano no era una opción. Pero Hugo y Todd habían trabajado duro por mi bien, usaron cuchillos para cortar la carne como locos hasta que estuviera adecuadamente picada, envolvieron el queso dentro de ella para que fluyera al ser cortada. A continuación, pelaron la piel de una verdura amarilla parecida al tomate, llamada pome, que fue cortada y cocinada en una sopa de consomé antes de sumergir la hamburguesa a la parrilla en la sopa para guisarla más. Frida y yo ya estábamos llenas, así que nuestros filetes de hamburguesa solo eran la mitad de grandes que los de los demás. Cuando mi tenedor atravesó el pequeño y redondo trozo de carne de mi plato, salieron jugos claros, seguidos de un espeso queso amarillo un momento después. Algo está saliendo. Sylvester gritó. Eso es queso, respondí, sacando mi cuchillo para mostrar el queso pegajoso que se estira con él. Corté un trozo de carne del tamaño de un bocado, asegurándome de cubrirlo con salsa de queso, y luego lo puse en mi boca. Demasiado bueno. Nada podría superar a la salsa de pome hecha con consomé de alta calidad. Sylvester debió estar muy impaciente, porque se lanzó a su propio filete de hamburguesa en cuanto le di un mordisco, cortando rápidamente un trozo y metiéndoselo en la boca. Sus ojos se abrieron de par en par y asintió con fuerza. ¡Oh! Esto sabe muy bien. Esto es lo que más me gusta de todo lo que he intentado hasta ahora. Sabía que podía contar con que me gustara, Sylvester. Me alegro de que se adapte también a tus gustos. Karstedt y Ferdinand comían en silencio, el primero cortaba su filete en grandes trozos que masticaba ansiosamente, mientras que el segundo lo cortaba suavemente en pequeños trozos que consumía con gracia. Pero a pesar de sus diferentes enfoques, la carne desaparecía de ambos platos con la misma rapidez. ¿Cómo está, Ferdinand? Usaste la sopa de antes para hacer esta salsa, ¿no? El sabor es excelente. Profundo, incluso. Pensar que también podría usarse de esta manera. A Ferdinand parecía gustarle mucho el consomé, y una vez más comenzó a ensalzar elocuentemente sus virtudes. Cierto. Es muy hermoso. Nom, nom. El filete de hamburguesa es tan bueno. Después de abrirse paso por los platos principales, Sylvester se inclinó hacia atrás con una expresión de felicidad en su rostro. Pero las cosas no habían terminado todavía había un curso más. Ya estaba lleno, pero tenía un segundo estómago cuando se trataba del postre. Puedo hacerlo. Puedo seguir adelante. Mientras los asistentes dejaban los platos y se movían afanosamente para preparar el té, León entró empujando un carrito y anunció el postre del día. En la parte superior del carrito había pastelitos, que se habían cortado en cuadrados de 5 centímetros de ancho y estaban decorados con fruta de temporada. Crema blanca pura se apilaba encima de cada uno, con un brillante surco rojo que coronaba el centro, era la misma imagen de una tarta de fresa. Había sido extremadamente difícil de hacer. Manejar el calor del horno no era fácil, así que había tomado mucho tiempo para llegar a un punto en el que nuestros intentos pudieran ser descritos como un éxito. Dicho esto, cuando finalmente sucedió, definitivamente fue sabroso. A juzgar por cómo se cortaron los trozos que León había sacado, podía adivinar que los lados se habían puesto demasiado duros para comer. Probablemente solo habían sacado las partes comestibles. Capítulo 198. Hacer un monasterio. Sylvester sonreía satisfecho mientras sorbía su té, habiendo devorado completamente los postres. No es un mal almuerzo, si me permite decirlo. Honestamente no esperaba mucho de un restaurante de la ciudad, pero la comida sabía lo suficientemente bien como para probar que me equivocaba. Sus elogios son muy apreciados, dijo Beno,
su voz conteniendo la sinceridad emocional de alguien que se había empujado a su límite absoluto para asegurarse de que la comida fuera un éxito. Frida y el maestro de ceremonias parecían igual de contentos, radiantes al saber que habían acogido con éxito al archiduque, entre toda la gente, en su restaurante. Estoy muy interesado en ver lo que el futuro le depara a este restaurante, dijo Sylvester. Entonces, su expresión se endureció, todos enderezaron sus espaldas, sintiendo que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Bien, Benno, ya es hora de que me cuentes lo que aprendiste en tu viaje. Despeja la habitación. Por orden de Sylvester, Benno ordenó a los camareros y asistentes que se fueran. Rosina dejó de tocar música y salió también, con su jarspiel en la mano. Solo ahora podían ir a almorzar. Benno dudó por un momento, y luego se volvió para mirar a Frida y al maestro del gremio. Aunque no estaban relacionados con la investigación del orfanato, necesitaríamos toda la ayuda posible del maestro del gremio para ampliar el taller de Rosemain. Frida, puedes irte, pero me gustaría pedirle al maestro del gremio que se quede y escuche. Benno, ¿por qué lo mantienes aquí? Sylvester preguntó. Gustav es el maestro del gremio de comerciantes. Tiene mejores conexiones con las principales tiendas de Ehrenfest que yo, y podremos progresar mucho más rápido si se corre la voz sobre el negocio que estamos estableciendo aquí. En otras palabras, el maestro del gremio sin duda se vería envuelto en la siguiente demanda irrazonable de Sylvester por Benno, por lo que era más conveniente que se quedara y se involucrara desde el principio. Podría suponer que Gustav pronto tendría que poner en forma su viejo cuerpo para seguirnos el ritmo. Mis condolencias. Pero, bueno, tal vez esté bien, ya que todavía parece estar lleno de energía. Muy bien, entonces. Eckhart, vigila la puerta. Todos los demás, asegúrense de que nadie intente entrar. Una vez que Sylvester dio sus órdenes a los guardias alineados frente a la puerta, hicieron exactamente lo que se les dijo. Eckhart se quedó atrás, mientras los otros tres se fueron con Frida. Cuando pasaron por la puerta, Mark entró y se puso detrás de Benno. La puerta se cerró, y el silencio cayó sobre la habitación. Habíamos planeado de antemano capear la tormenta que nos iba a golpear hoy, pero estábamos tratando con Sylvester aquí, no había forma de saber lo que podría exigir. Mientras las tensiones aumentaban, Ferdinand miró a Benno. Tu informe, entonces. Benno se enfrentó al archiduque y repitió lo que ya le había dicho a Ferdinand. Explicó muy cuidadosamente la situación del orfanato, el estado financiero de la ciudad, y luego cómo el éxito del plan dependía de los eruditos puestos a cargo. Podía suponer que Sylvester ya lo había oído todo de Ferdinand, ya que su expresión no cambió en lo más mínimo mientras escuchaba a Benno. El informe solo se repetía por las apariencias, y para que Gustav pudiera oírlo. Con todo eso en mente, Rosemain, ¿qué crees que debemos hacer? Preguntó Sylvester, cambiando su mirada hacia mí una vez que Benno había terminado. Intercambié miradas con Benno, y luego me volví hacia Sylvester. Creo que, a pesar del coste y el esfuerzo que supondrá, tenemos que crear un orfanato y un taller totalmente nuevos. Me gustaría que el taller funcionara bajo mis reglas, y no quiero tener disputas innecesarias con las autoridades de la ciudad. Me adelanté y expliqué las diferencias entre el orfanato del templo y el de la ciudad. Sylvester asintió, animándome a continuar. En este momento, el templo tiene muy pocos sacerdotes azules, pero un exceso de sacerdotes grises. Creo que sería prudente enviar a varios sacerdotes grises y doncellas del santuario a un nuevo orfanato y taller, donde puedan enseñar a los huérfanos a vivir y trabajar según los principios desarrollados aquí. Para ello, agradecería que construyéramos una pequeña capilla para que vivan estos sacerdotes grises, lo que también me daría una excusa para visitarla. Construir un nuevo edificio para los huérfanos sería beneficioso tanto para protegerlos del acoso de las autoridades de la ciudad como para adaptarlos sin problemas a nuestra forma de vida. También nos ayudaría a prepararnos para el negocio de la imprenta que se expandirá con el tiempo. Una vez que había enumerado todo lo que había discutido con Benno, Sylvester echó un vistazo a su camino. Si hacemos este taller, ¿tendrías las herramientas listas pronto? Ya habíamos pedido las herramientas con antelación, por si acaso Sylvester nos dijo que pidiéramos un espacio en la ciudad y dirigiéramos un taller desde allí mientras esperábamos que se construyera el orfanato.
Beno asintió firmemente. Ya hemos comenzado nuestros preparativos. Pero, dependiendo del número de huérfanos y de su edad, puede que no sean lo suficientemente fuertes para imprimir. ¿Sugieres que el taller se centre en la fabricación de papel, entonces? Sí, Sylvester. Eso es exactamente correcto, intervine, tratando de respaldar a Beno. La impresión requerirá tanto papel como podamos conseguir. Nunca habrá un momento en el que no queramos más. Sylvester asintió mientras se acariciaba la barbilla, y luego sonrió maliciosamente. Muy bien, entonces. En ese caso, atenderé la petición de Rossemain y ordenaré la construcción de un taller, un orfanato y un monasterio con una capilla. Estoy eternamente agradecida. No esperaba que mi petición fuera aceptada tan fácilmente. Beno y yo intercambiamos un asentimiento, acordando en silencio que tendríamos que discutir inmediatamente qué taller de construcción deberíamos contratar y qué pedidos deberíamos hacer, pero Sylvester nos interrumpió señalando repentinamente a Ferdinand. Ferdinand, hazlo tú. Eso no será un problema, pero ¿de quién es el maná que debemos usar para la magia de protección? ¿Por qué no de Rossemain? Ella puede manejarlo. De repente habían empezado a hablar de algo que yo no entendía en absoluto. Un metafórico signo de interrogación apareció sobre mi cabeza mientras Ferdinand asentía a Sylvester, soltaba una risa corta y luego sacaba un bolígrafo y un papel. Empezó a escribir algo usando uno de esos bolígrafos mágicos que no necesitaban tinta. Quería desesperadamente echar un vistazo a lo que estaba garabateando, pero como era de mala educación inclinarse hacia adelante, me quedé quieta. Rossemain, ¿será suficiente un taller del mismo tamaño que el del templo? ¿Cuántas habitaciones necesitará el orfanato? Un taller del mismo tamaño funcionará muy bien. En cuanto al número de habitaciones, creo que la mitad de ellas servirá, aunque más huérfanos entren en el orfanato más tarde. De acuerdo. Considerando la población de la ciudad, eso debería ser más que suficiente. La capilla tampoco tiene que ser particularmente grande. ¿Debería separarse el orfanato en edificios masculinos y femeninos también? Preguntó Ferdinand, asintiendo con la cabeza a mis respuestas mientras seguía escribiendo en el papel. No tenía ni idea de lo que estaba anotando, o de lo que estaba pensando. Tendrá que haber un almacén en el sótano para los alimentos y los productos a los que se pueda acceder tanto en el edificio de los niños como en el de las niñas. Creo que el taller debería estar en el sótano del edificio de los niños, la cocina en el sótano del edificio de las niñas, y el comedor en el primer piso del edificio de las chicas. En ese caso, haré del primer piso del edificio de los niños la capilla, y colocaré los pasillos y escaleras aquí. Los dormitorios estarán en el segundo piso de cada edificio. Su habitación, Rossemain, se registrará con mana, y se mantendrá cerrada con llave en la mayoría de las circunstancias. Haré que puedas entrar en la habitación a través de la capilla, ya que tienes asistentes masculinos y femeninos. Pude ver a Beno y Mark pálidos a medida que la situación se descontrolaba cada vez más. Con toda honestidad, yo tampoco estaba muy segura de lo que estaba pasando. Pero lo que sí sabía era que, en lugar de llevar este negocio a un taller de construcción en la ciudad baja, Ferdinand estaría dirigiendo la construcción él mismo. Eso debería bastar. ¿Cómo se ve esto? Ferdinand preguntó, sosteniendo el papel para que Sylvester lo viera. Lo miró y sonrió satisfecho. Tan rápido como siempre, entiendo. Basar la arquitectura en el templo simplificó mucho las cosas. Muy bien, entonces, vamos. Eckhart, llama a los guardias. Sylvester se puso de pie sin problemas, Ferdinand y Karstedt siguieron su ejemplo. Beno y Gustav también se pusieron de pie, justo cuando Eckhart abrió la puerta y llamó a los guardias. Me deslicé de mi silla a todo ritmo detrás de todos los demás, no podía bajar con gracia sin la ayuda de un asistente. Sylvester, ¿a dónde planeas llevarnos exactamente? Yo pregunté. A Hase para que Ferdinand pueda hacer el monasterio. ¿Dónde más? Espera, ¿ahora mismo? Sylvester asintió con la cabeza cuando los caballeros entraron en la sala y formaron una línea. Ferdinand, toma la delantera. Karstedt, protégenos a todos desde la retaguardia. Yo me encargo de Rossemain,
ustedes 4, encárguense de estos 3 en las bestias altas. Señor. Los guardias asintieron por reflejo ya que era una orden del archiduque, pero todos parecían confundidos. Uf. Me alegro de no ser la única completamente desconcertada porque Sylvester hiciera esto sin avisar. Eckhart, toma a Benno. Cornelius, toma a Gustav. Damuel, toma a sus asistentes. Brigitte, protege a la bestia alta Aub. Rápido. Cuando Karstedt dio sus rápidas instrucciones, Sylvester ya se dirigía hacia el vestíbulo. Me apresuré a seguirlo, preocupada de que olvidara mi existencia y se fuera sin mí. Retírese. Apártese de mi camino, declaró Sylvester con una voz potente, como corresponde a un archiduque. Los ojos de cada asistente y camarero que había estado esperando en el salón se abrieron de golpe, e inmediatamente se precipitaron hacia la pared. Vi a Frida buscar una explicación, pero tampoco entendí realmente lo que estaba pasando. Ve, Ferdinand. Entendido. Abre la puerta. Tan pronto como los asistentes le abrieron las puertas dobles, Ferdinand llamó a su bestia blanca delante de sí. Ignoró a los empleados de la tienda aplaudiendo con sus manos sobre sus bocas para contener sus jadeos, en lugar de saltar sobre su león blanco emplumado y volar hacia el cielo. Sylvester siguió su ejemplo convocando a un león de 3 cabezas al estilo de Cerbero. Luego me levantó, se subió a él y salió volando de la tienda. Mientras las bestias altas salían del restaurante, los que pasaban gritaban sorprendidos y se tiraban al suelo. Intenté disculparme con ellos, pero la bestia alta impulsada por el hombre en la que estaba se movía a una velocidad tan tremenda que era difícil imaginar que me oyeran. Sylvester, creo que ir a Hase tan pronto es una imprudencia. Es demasiado repentino. Pensé en Gustav, que se había congelado en el lugar con los ojos bien abiertos, y en Mark y Benno, que habían estado moviendo sus caras con terror. A ninguno de ellos se les permitió perder el control de sí mismos frente al archiduque. Parecía que Gustav estaba confundido durante toda la reunión. Eso podría ser un problema. Solo espero que el shock de montar en una bestia alta no le provoque un ataque al corazón. Sylvester resopló. Todo esto está de acuerdo con nuestro plan. Como todos ustedes planearon las cosas con antelación, los 3 hablamos e hicimos nuestros propios planes. Cuando pasamos por encima de las murallas de la ciudad, la gente de abajo nos señaló y gritó sorprendida. Entonces pasamos por delante de algunas granjas y un pequeño bosque, llevándonos directamente a Hase. El viaje había durado medio día en carruaje según Lutz y Hill, pero en la bestia alta no llevó nada de tiempo. Rosemain, ¿qué tipo de tierra sería la más adecuada para el taller? Preguntó Ferdinand, escaneando el área desde arriba de Hase. Yo también miré alrededor, buscando un buen lugar para un taller de fabricación de papel. Sería bueno tener un bosque y un río cerca. Parece un buen lugar, entonces, dijo Sylvester, mirando hacia abajo y señalando un punto junto a una rueda de agua. Ferdinand, constrúyelo al otro lado de ese río, lo suficientemente lejos como para que no impacte en la rueda de agua. Ferdinand miró a su alrededor, asintió con la cabeza y comenzó a descender por orden de Sylvester. Como éramos tantos, estaba seguro de que íbamos a hablar, o a obligar a las autoridades de la ciudad a dejarnos construir aquí, pero Ferdinand fue el único que bajó. Detuvo su bestia alta un poco más arriba del bosque, y Sylvester comenzó a elevarse hacia el cielo. Tomen su distancia, todos. Por orden de Sylvester, todos los demás siguieron el ejemplo y alejaron sus bestias altas. Sylvester solo dejó de volar cuando Ferdinand parecía tan pequeño como mi dedo meñique. Una vez que Ferdinand confirmó que todos estábamos en su lugar, hizo aparecer su brillante varita como de costumbre, y luego tomó una especie de polvo brillante en su otra mano. Ferdinand movió su varita como un director de orquesta, y el polvo se movió como si tuviera mente propia. Estábamos lo suficientemente lejos como para que no pudiera oírlo o decir qué estaba haciendo exactamente, pero pude ver el polvo brillante flotar en el aire, antes de formar un círculo mágico y comenzar a girar. Sylvester, ¿qué está haciendo Ferdinand? Yo pregunté. Hacer el monasterio, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? Repítelo.
El gran círculo brillante flotó más alto en el aire y brilló deslumbrantemente. Entonces, Ferdinand bajó su varita, y el círculo comenzó a descender lentamente. Gradualmente vaporizó los árboles de abajo al tocarlos, convirtiendo sus hojas, ramas y troncos en polvo blanco brillante, antes de hacer lo mismo con las flores e incluso con la hierba del suelo del bosque. La enorme tormenta de polvo comenzó a girar dentro del círculo mágico, habiendo sido todo lo demás destruido. ¿Qué es eso? No es algo que se vea muy a menudo. Es magia que solo la familia del archiduque tiene permitido usar. Míralo bien, lo aprenderás en la Academia Real algún día, ahora que eres mi hija adoptiva. Cuando el círculo mágico se posó en el suelo, la tierra que cubría se volvió rápidamente blanca. Empezó a girar, y luego cayó como si fuera líquido. Ferdinand sacó el papel de antes y lo lanzó al aire. Flotó en el centro del círculo mágico como llevado por el viento, antes de arder en llamas doradas. Entonces, la brillante tierra blanca comenzó a cambiar de forma por completo, como si fuera concreta siguiendo las instrucciones de Ferdinand. Un gran agujero se abrió en un lado, luego filas de gruesos pilares se elevaron hacia el cielo, la tierra blanca conectaba los espacios entre ellos como cortinas de escenario. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la tierra blanca parecía dejar de moverse. Emitió una luz cegadora por un segundo, que luego se desvaneció para revelar lo que parecía una versión más diminuta del templo. No tenía una sección noble y era, de hecho, de menor escala, pero estaba hecho de la misma piedra blanca pura. Rodeándolo había un círculo de pavimento de piedra tan grande como el círculo mágico. Este era el monasterio que Sylvester había mencionado. Brillaba con un blanco radiante, lo que lo hacía parecer completamente fuera de lugar junto al bosque y el río. ¿Ves? Ahora puedes poner en marcha ese taller en poco tiempo, ¿eh? Sylvester sonreía con orgullo, pero Benno y Mark estaban tan pálidos como fantasmas. Nadie esperaba que el nuevo taller se construyera en un abrir y cerrar de ojos. Sylvester inclinó su bestia alta hacia abajo y comenzó a descender. Podemos echar un vistazo dentro. Vamos, vamos. ¿Estás seguro de que está bien que nos quedemos aquí? Pregunté, golpeando ligeramente mi pie contra el pavimento de piedra una vez que habíamos aterrizado frente al monasterio. Lo que esperaba que fuera tierra blanca y blanda era en cambio la piedra blanca que estaba tan acostumbrado a ver en el templo y en el barrio noble, y para mi sorpresa, no reaccionó en absoluto a que yo estuviera de pie sobre ella. El monasterio era un edificio perfectamente normal, tal como parecía ser. De alguna manera tenía varias ventanas de cristal y una puerta, pero por dentro estaba vacío. Sin muebles, sin puertas, el interior era pura piedra blanca y nada más. Esta será la capilla. Necesitaremos estatuas de los dioses y una alfombra. ¿Cuándo estarán listas? Sylvester preguntó. Mark le susurró algo a Benno, quien respondió. Creo que las estatuas tardarán unos 3 meses. La alfombra también llevará algún tiempo. Parecía que ya le había pedido a Mark que comprobara cuánto costaría y cuánto tiempo tardaría un taller de arte en hacer las estatuas, ya que le había dicho que quería el taller y la capilla en el mismo edificio. Ese es Mark para ti. Es un hombre que sabe hacer su trabajo. Me encanta. Acelera y tenlas listas en 2 meses. Asegúrate de que esté listo a tiempo para el Festival de la Cosecha. Benno, creo que el templo tiene una gran cantidad de alfombras de repuesto, señaló Ferdinand. Debería haber más que suficiente para esta capilla, te daré lo que necesites para este monasterio. Las capillas necesitaban una alfombra para cada estación, y estas tardaron mucho tiempo en prepararse. Le agradezco mucho, dije. Esa alfombra ciertamente será de gran ayuda. Rosemain, no hay necesidad de darme las gracias. Te daré la alfombra que necesitas ahora, y donarás las alfombras recién terminadas al templo cuando estén listas. Ferdinand, ¿sabías que ser amable puede ser tu propia recompensa a veces? Dicho esto, era cierto que la nueva alfombra que íbamos a hacer no estaría lista a tiempo para el Festival de la Cosecha, así que no había necesidad de mirar un caballo regalado en la boca. Entramos en un pasillo al lado de la capilla y subimos las escaleras que nos llevan a los dormitorios de los niños. Las puertas estaban completamente vacías. ¿Qué harás con las puertas interiores y los muebles?
Si no están listos para el invierno, los huérfanos lo pasarán mal viviendo aquí, murmuró Sylvester. Nuestra prioridad será asegurarnos de que las puertas de la capilla y el altar estén terminados antes del festival de la cosecha. En cuanto a los muebles, necesitaremos mesas de comedor, sillas, armarios y camas. Ferdinand hizo una lista de todo lo que necesitábamos, mientras que Benno lo anotó todo en su díptico. Benno, Gustav y yo podemos tener los muebles terminados rápidamente si todos usamos nuestros respectivos talleres de madera. Además, si pagamos a algunos de los talleres de madera de esta ciudad para hacer algunos, estoy seguro de que la gente verá el monasterio más positivamente. El de Ingo era el único taller de carpintería al que podía ir. Ya estaba muy ocupado mejorando la imprenta y haciendo tablas para el orfanato de invierno, pero esperaba que nos ayudara a terminar antes de la fiesta de la cosecha. Parece que el taller va a estar en marcha en poco tiempo, ¿eh? Sylvester, por favor no nos pidas que hagamos lo irrazonable, dije. Esto no será como el orfanato del templo, donde las necesidades diarias de la gente ya estaban siendo satisfechas. Este taller no estará funcionando ni de lejos tan rápido. Los huérfanos del templo habían seguido mis órdenes, trabajado duro y obedecido a los sacerdotes grises más antiguos porque yo había sido una aprendiz de doncella de Santuario Azul y porque la comida y los beneficios obtenidos se repartían equitativamente entre ellos. Pero me resultaba difícil saber si el taller de aquí comenzaría a producir pronto. No podrán vivir aquí hasta que los muebles y otras necesidades de la vida hayan sido preparados. Además, el taller no empezará a funcionar en cuanto traigamos las herramientas. Bien. Esperaré un poco, pero hemos hecho todo un templo en miniatura para ti. Haz que funcione rápido. Como desees. Una vez que terminamos nuestro recorrido, Benno, Mark y Gustav se reunieron para hablar de algo. Probablemente estaban discutiendo quién se encargaría de qué, y cuándo estaría todo listo. La inversión era necesaria sin importar el negocio que se estuviera iniciando. Pero como no había muchos huérfanos en Hase, la inversión inicial sería especialmente alta, ya que literalmente empezábamos de cero. Miré a Sylvester, que estaba con Ferdinand y Karstedt. Recordé que Ferdinand me dijo que me daría un presupuesto para esto ya que era un negocio para el ducado en su conjunto, así que esperaba exprimirles algo de dinero. Sylvester, creo que podríamos necesitar fondos para cubrir la inversión inicial, dije. Gastaste toda la financiación del gobierno en la construcción de este monasterio. Consigue el resto tú misma. No solo no había conseguido dinero, sino que me había rechazado sin más que una discusión. Aparentemente, ese polvo brillante era bastante caro. Por supuesto que lo era. Había oído que algo tan simple como el pergamino que los mercaderes usaban para los contratos mágicos era caro. De ninguna manera una herramienta mágica que pudiera construir un monasterio entero sería barata. Dicho esto, aún así se necesitaría una gran cantidad de dinero para tener todo listo aquí. Parecía un poco irrazonable esperar que me lo ganara todo yo misma. No puedo cubrir tanto por mí misma. ¿Para qué crees que es tu estatus? Ve y recoge algunas donaciones. Sylvester me dijo que explotara mi posición como hija del archiduque para obtener dinero de otros nobles. Bueno, eso definitivamente suena como si pudiera ganarme un buen centavo. ¿Me estás pidiendo que deambule por el castillo con una caja de donaciones? Pregunté, pensando en la gente que había visto en las tiendas de comestibles en mis días como Urano. Sylvester se frotó las sienes y sacudió la cabeza. Vaya. Karstedt, deja que Elvira se encargue de esto. En ese caso, Rosemain puede quedarse en casa con nosotros por ahora mientras Elvira le muestra cómo ganar donaciones de primera mano, dijo Karstedt, sus ojos arrugándose en una suave sonrisa. Parecía que necesitaría aprender cómo las mujeres nobles obtenían donaciones, y que alguien como Elvira me enseñara las cuerdas parecía una gran idea. Padre, te agradezco. No, eso no va a pasar, intervino Sylvester, interrumpiendo mi intento de agradecer a Karstedt y aceptar su amable oferta. Invitaré a Elvira al castillo y ella puede trabajar con Florencia en esto. Estamos hablando del negocio del ducado aquí. Ahora que lo mencionó, tenía sentido manejar las donaciones en el castillo ya que era un asunto del ducado. Asentí de acuerdo con Sylvester,
pero Karstedt sonrió aún más y dio un paso adelante, estrechando una mano en desacuerdo. Piense en esto cuidadosamente. ¿Quién puede decir qué villanos podrían estar acechando en el castillo para espiar nuestros planes? Creo que quedarme en casa es la mejor opción para estar más segura y protegida. Nah. Si se trata de evitar que se filtre información, Rosamund debe aprender a estar en guardia sobre lo que dice en todo momento. ¿No dijiste que tiene que acostumbrarse a mantener sus ojos y oídos en su entorno? Se alzaban sobre mí a ambos lados mientras discutían, cada uno con una mirada pacífica pero aguda en sus ojos. Sin tener idea de lo que estaba pasando, di un paso atrás hacia Ferdinand, que estaba mirando tranquilamente el procedimiento, y me tiré de la manga. Creo que ambos tienen buenos puntos aquí. ¿Por qué se miran el uno al otro? Ferdinand miró a los dos hombres con una mano en su barbilla, y luego se rió. Ambos tienen razón porque ambos intentan discutir para que tu chef se quede en su casa. Estaban peleando por algo que ni siquiera se me había ocurrido. Mientras discutían dónde debería hacer mi trabajo de donación en la superficie, en realidad estaban peleando sobre dónde se quedaría Ela. Y honestamente, eso era algo que no podía importarme menos. Vaya, eso suena realmente tedioso. En efecto, ambos se vuelven bastante agravantes cuando se trata de comida. ¿Qué tal si solo viajas al castillo desde el templo, entonces? No te llevará mucho tiempo si viajas en bestia alta con tus caballeros en vez de en carruaje. Buen punto. No necesitarán seguir peleando si decido no vivir con ninguno de los dos, dije con un asentimiento impresionado, mientras Sylvester y Karstedt ponían cada uno una mano sobre uno de los hombros de Ferdinand. Ya, Ferdinand. No intentes sacarla de debajo de nuestras narices. Parece que hay una tercera persona tediosa, un poco más sutil, aquí. A pesar de sus expresiones pacíficas, todos tenían miradas temibles en sus ojos, así que me alejé y me dirigí a donde estaba Beno. Honestamente no me molestó donde terminé quedándome, así que evitar su tonta discusión parecía ser lo mejor. Necesitamos tener todo esto hecho antes del Festival de la Cosecha. No tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo, dijo Beno, con la cabeza en las manos. Yo tampoco me esperaba esto, suspiró Gustav. ¿Cuál es tu plan, Beno? Me interpuse entre ellos y miré hacia arriba. Podría conseguir el dinero recogiendo donaciones de los nobles, pero no ayuda el poco tiempo que tenemos. Mi repentina aparición debe haberlos tomado a ambos y a Mark por sorpresa, ya que todos jadeaban y retrocedieron por reflejo. Luego exploraron el área, teniendo cuidado de ver dónde estaba Sylvester y qué hacían los otros nobles. Había guardias en la entrada del monasterio y el grupo de Sylvester seguía preocupado, pero estábamos tan lejos que no podíamos oírlos, o viceversa. Una vez que Beno lo confirmó, me susurró, Lady Rosamund, ¿los nobles están de acuerdo con su ausencia? Están teniendo un serio debate sobre dónde me quedaré en las próximas semanas. Es porque llevaré a Ela conmigo a todos los lugares a los que vaya, Ela es la que les interesa. Cuando le expliqué que discutían por mi chef, Mark se acarició la barbilla pensando. Maestro Beno, asumamos que, en lugar de preparar todo lo que el orfanato necesita de una vez, primero entregamos cajas de paja apropiadas para dormir en el clima actual. Luego, gradualmente las reemplazamos por camas a medida que se acerca el invierno. ¿Cuánto tiempo llevaría preparar las herramientas para el taller, así como la comida y otras necesidades diarias necesarias para que los sacerdotes vivan aquí? Beno se rascó la cabeza. Aunque el viejo y yo nos repartamos el trabajo, necesitaremos un mes. Sí, eso suena factible. Aunque, debo ser honesto, me gustaría un poco más de tiempo que eso, dijo Gustav frunciendo el ceño. Parecía que ambos estaban de acuerdo, así que se podía decir que llevaría al menos un mes preparar el esqueleto del orfanato, sin importar lo que pasara. Beno y Gustav miraron a Sylvester mientras acunaban sus cabezas. ¿Crees que esperará tanto tiempo? Beno preguntó. Era difícil imaginar que alguien que había hecho construir un monasterio entero en un solo día y luego esperaba que el taller funcionara unos días después fuera muy paciente. Mark sonrió mientras escribía algo en su díptico. Puedes contar conmigo. Me aseguraré de que tengamos los fondos y el tiempo que necesitamos, sin ninguna queja.
¿Cómo lo harás? Pregunté mientras miraba a Mark. Me dio una sonrisa que parecía decir que no había ningún problema. Ganaremos tiempo vendiendo las recetas que tanto desean nuestros clientes. La idea de Mark era retrasar la apertura del restaurante italiano un mes, o potencialmente 2, mientras nos apresurábamos a tener el monasterio preparado antes del otoño. Mientras tanto, podíamos prestar nuestros chefs a los que estuvieran interesados por una cuota y vender nuestras recetas. Los chefs necesitarán por supuesto un pago incluso cuando el restaurante esté cerrado, así que todo lo que necesitamos hacer es que trabajen en otro lugar. Te vas a referir al barrio noble y al castillo como en otro lugar como si no fueran nada especial. Pero, aparte de eso, era una buena idea que los chefs ganaran dinero y tuvieran algo que hacer mientras esperábamos para abrir el restaurante. Mientras tanto, Sylvester, Ferdinand y Karstedt podían conseguir que uno de mis chefs entrenados les sirviera. Cuando volvimos del monasterio al restaurante italiano, llamé a Hugo y Todd para presentarles. Estos dos son los chefs que cocinaron la comida de hoy. Son dos de las pocas personas que pueden hacer las recetas que invento, dije con una sonrisa. Sylvester, Ferdinand y Karstedt los miraron con ojos brillantes. Honestamente parecían carnívoros a punto de saltar, y noté que mis dos chefs retrocedían por miedo a ser atacados por la nobleza. Estábamos planeando enviar invitaciones a todo tipo de propietarios de grandes tiendas después de la comida de hoy para poder abrir el restaurante italiano, pero tenemos que preparar el monasterio de una vez, ¿no? Para ello, hemos decidido retrasar la apertura del restaurante un poco más. ¿No significa eso que no podremos comer aquí de nuevo?, preguntó Sylvester, disparándome una mirada insatisfecha. Su hambre por mi comida era una buena señal. Cuanto más la echara de menos mientras el restaurante estuviera cerrado, más estaría dispuesto a hacer para conseguirla. Los camareros que tomamos prestados de otras tiendas tendrán lugares de trabajo, aunque mantengamos el restaurante italiano cerrado, pero los chefs no tienen a dónde ir. Por lo tanto, les prestaré a cada uno un chef, por una cuota, hasta que el restaurante abra. Sylvester movió el dedo, Ferdinand me miró fijamente y Karstedt sonrió divertido. Los tres habían mordido el anzuelo. Miré a Mark, que asintió ligeramente mientras mantenía su sonrisa pacífica. Mis recetas son un tanto únicas, y deben ser enseñadas por un chef bien entrenado. Por esa razón, cobraré 5 grandes monedas de plata por mes por un chef. También cobraré un oro pequeño por cada receta enseñada. Actualmente le he enseñado a mis chefs 30 recetas diferentes, incluyendo las que se sirven hoy. ¿Un oro pequeño para cada receta? ¿No es un poco caro?, preguntó Karstedt, acariciando su bigote con una expresión de sorpresa. Abrí los ojos como si estuviera sorprendida y ofendida. ¿Caro? Cuando le enseñé a Frida la receta de pastel de libras, me pagó 5 oros pequeños para monopolizar la receta durante un año. Ella estuvo de acuerdo en el acto, diciendo que era más barato de lo que esperaba, dije, mirando a Frida y Gustav. En mi opinión, les estoy dando un trato escandaloso por la consideración que me han mostrado, porque somos familia, y porque no vamos a firmar contratos de monopolización. Frida puso una sonrisa muy mercantil. Las recetas de Lady Rosamine son simplemente así de valiosas. Creo que los hombres de su estatus están rodeados de comida de alta calidad en todo momento y así pueden entender lo valiosa que es la comida de hoy día. De hecho, me encantaría comprar esa receta de pan yo misma, y estaría dispuesta a pagar hasta 8 pequeños oros por ella. Sonreí ante la total falta de vacilación de Frida para anunciar lo que quería, en cuyo momento Beno comenzó a describir sus propios contratos conmigo para apoyar mi posición. Cuando mi humilde tienda, la compañía Gilberta, compró los derechos exclusivos de fabricación y venta de horquillas de Rosamine, pagamos un oro grande y 7 pequeños. Era una información valiosa que solo ella conocía. Pero, aunque Beno y Frida eran comerciantes, eran socios míos cercanos. Era difícil tomar sus palabras al pie de la letra, y por eso Sylvester, Ferdinand y Karstedt usaban expresiones dudosas mientras buscaban la verdad. No recuerdo que cobraras por las recetas de dulces que nos hiciste en casa. Eso es porque tú y madre me proporcionaron 3 habitaciones, una en casa, otra en el castillo y otra en el templo. También preparaste mis ropas de bautismo, contrataste tutores para mí, y,
sobre todo, me acogiste con todo tu corazón. Ya te he pagado como puedo, así que ahora tiene sentido que empiece a cobrar. Crucé los dedos del puntero en una X para enfatizar que no iba a ceder en el asunto. Sylvester y Karstedt tejieron cada uno su frente en pensamiento, mientras que Ferdinand simplemente accedió a pagar el precio que yo había pedido con una expresión compuesta. En última instancia, tiene la intención de utilizar este dinero para el orfanato, ¿no? Tendré las 30 recetas que mencionaste y contrataré un chef para el periodo de un mes. El dinero se pagará cuando el chef empiece a trabajar. ¿Cuál de los dos vendrá al templo? Mark le susurró una vez más a Beno, quien le dio una respuesta a Ferdinand. Todd. El chef que está a mi izquierda se unirá a la cocina del templo. Le eché un vistazo a Todd. Se había vuelto completamente loco, sin duda sintiendo la presión de 3 nobles que lo miraban. Tendremos que pasar mañana cerrando el área y preparando las recetas, así que pido que nos permitan enviarles los chefs pasado mañana. Muy bien, entonces. Todd, ven al templo a la segunda campana pasado mañana. Sí, milord. Todd gritó, arrodillándose donde estaba. Al ver esto, los labios de Ferdinand se enroscaron lentamente en una sonrisa. Y ahora queda un chef, murmuró. Había 3 nobles que querían un chef, pero solo 2 que estaban contratados. Alguien se perdería. Está bien, pagaré. Envía al otro chef a nuestra casa, Rosamine. Espera, Karstedt. Yo. ¿Realmente puedes mover tanto dinero sin ningún erudito aquí? Creo que no, dijo Ferdinand, dando a Sylvester una mirada exasperada. Aparentemente necesitaba el permiso de los eruditos antes de poder hacer una compra como esa. Hacer las cosas como el archiduque no era tan fácil como parecía. Pero usted pagará cuando llegue el chef, ¿sí? No necesitan que el dinero se pague aquí y ahora. En ese momento, Sylvester y Karstedt comenzaron a discutir sobre quién se quedaría con Hugo, lo que provocó que todos los plebeyos presentes se pusieran nerviosos. Estaba claro por la expresión de Beno que quería que yo hiciera algo al respecto. Asentí con la cabeza y sugerí que todos los plebeyos salieran de la habitación. Les informaré a todos cuando el lugar de trabajo de Hugo esté decidido. ¿Podrían por favor despejar la habitación para nosotros? Por sugerencia mía, todos los plebeyos salieron de la habitación con gracia, pero rápidamente. Hugo, que estaba atrapado en medio de una batalla entre nobles, se había vuelto fantasmagóricamente pálido. Se agarró al estómago y sacó a Todd de la habitación. Rosamine, ¿por qué no tienes 3 chefs? No puedes culparme por esto. Mientras veía a Sylvester hacer un berrinche, caí en un profundo pensamiento. ¿Qué tal si se lo presto a quien planee comprar más recetas? ¿Quién no los compraría todos? Sylvester gritó. Bien, bien. Gracias por su negocio. Sylvester probablemente lo había soltado en el calor del momento, pero no me importaba mientras las recetas se vendieran. Muy bien, entonces. Aunque no estoy segura de que puedas pagarlas todas debido a ese negocio de los eruditos, tendré en cuenta su oferta, Sylvester. Si se te permite gastar el dinero, entonces enviaré a Hugo al castillo. Padre puede enviar a su jefe de cocina allí también, para que Hugo pueda enseñar a sus 2 chefs. ¿Cómo suena eso? Aceptable. Asegúrate de enviar al chef tan pronto como puedas. Por supuesto. Lo traeré conmigo pasado mañana. Y así, Sylvester, Ferdinand y Karstedt se decidieron a comprar todas mis recetas. Redactamos un contrato y establecimos las reglas de empleo, que aproveché para mencionar que mis chefs habían firmado un contrato mágico para evitar la difusión ilícita de mis recetas. Si en algún momento intentas forzar a mi chef a que te dé alguna información, me lo llevaré a casa y no habrá reembolsos, dije amenazadoramente, tratando de mantener a Hugo a salvo entre los chefs de la corte en el castillo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.